Tortilla, no hay tortilla. Torta, le he dicho a Ana, no tortilla. No ya pues déjale. Saca regla, Don detalle. Es Colombia. saca regla, ¿no? ¿Cuánto, don Pedro? No. Qué vergüenza. Hola, hola a todos, buenas noches. ¿Qué tal? Me van comentando, por favor, quiénes están presentes, porque algunos todavía tienen como usuario, ¿no? El, están como ID, no tienen sus nombres establecidos. A ver quién es Honor también. Samsung, me van escribiendo por el chat. Están escribiendo por el chat. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto poder recibirles el día de hoy. Mientras pues los demás interesados se van incorporando a esta sesión de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para poder dar inicio. En breve estamos ya con el magíster José Sosa, así que no pierdan todo lo que tenemos hoy día, asegúrense de tener una buena conexión para poder escuchar la clase gratuita de hoy día. ¿De acuerdo? A todos los que están ingresando recién, buenas noches a todos. Hola Lucy, buenas noches, bendiciones, por ahí. Buenas noches, Adriana. Heidi, buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para poder dar inicio.
Buenas noches, hola, hola a todos los que se van conectando. En 2 minutitos vamos a poder dar inicio. Esperamos a los que están recién incorporándose, por favor, para que ninguno de ustedes se pueda perder la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos los presentes. Esperamos unos minutitos para que se vayan conectando a la sesión del día de hoy. Muy bien, buenas noches. A ver, por favor, los demás vayan conectando su camarita, activando la camarita para poder conocernos y pues dar inicio a nuestra sesión programada el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase gratuita de comunicación efectiva. Mi nombre es Karina y es un gusto contar con su participación en este espacio de aprendizaje especialmente diseñado para ustedes, futuros y actuales auxiliares en educación, ¿no es cierto? Por eso también están aquí presentes para optar por este curso que TECSEP tiene preparado para ustedes. Sabemos que los auxiliares en educación cumplen un rol fundamental en el acompañamiento, orientación y formación de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Dígame si comparten la misma opinión, ¿no es cierto? Es muy importante tener esto. Y sobre todo, las estrategias, ¿no? Las herramientas prácticas que se necesita para aplicar todos nuestros conocimientos y pues llevarnos al mundo laboral, ¿verdad? Buenas noches, por ahí van comentando los que van ingresando. Bien, todos listos ya para matricularse a nuestro curso de auxiliar en educación, ¿no es cierto? Bien, hoy tenemos el honor de contar con la guía del magíster José Sosa Chumbe, quien nos acompañará en esta sesión para fortalecer una de las habilidades más importantes en el ámbito educativo, como es la comunicación efectiva, ¿no es cierto? Saber comunicarnos de manera clara, empática y asertiva no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también impacta directamente en el clima educativo, el trabajo en equipo, el desarrollo integral de los estudiantes. Es por eso que TECSEP, ¿no? Presenta también a este profesional muy preparado, vuelvo a repetirlo, el magíster José Sosa Chumen, licenciado en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Educación. Ha estudiado también, tiene una MBA en Administración de Negocios en el Instituto CUEPA, ¿no? En México. Tiene un técnico también internacional en la Society for the Advancement and quien Trophometrics, ¿no? Técnico antropometrista, ¿no? Que son sus diplomados y más estudios también en metodología de la investigación científica, ¿no?
Obviamente todos estos recursos que este profesional posee hace posible pues que hoy nos brinde la capacitación correspondiente en comunicación efectiva. Bien, jóvenes, a ver, por favor, si ahí está presente el magíster. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas noches. señorita. Bien, bueno, me presento con todo. Mi nombre es José Sosa. Soy licenciado en la Universidad San Marcos. Poseo actualmente el título de magíster, de maestro. Eh, Llevo un posgrado en México. Me dedico al rubro educativo ya bastantes años. Y pues el día de hoy me ha tocado trabajar con ustedes el tema de comunicación efectiva dentro del campo del auxiliar de secundaria. Y vamos a basarnos tanto en lo que es los manuales que indica el Minedu, como también en algunas recomendaciones que a través de una guía de profesor, se llama la Teacher Guide de la UNICEF, de la ONU, también nos hace llegar para poder trabajar, en este caso en el ámbito de secundaria, con adolescentes en su mayoría. Bien, vamos a iniciar sin más esta sesión proyectando la PPT. Bien, bueno, antes de iniciar, me gustaría que puedan intervenir, puedan hacerlo por el chat, pueden hacerlo también, porque pues si ya lo hacen por el chat, yo lo voy a poder leer, ¿ok? Y si lo hacen de forma oral, también, bueno, levantan la mano, me avisan para poder darles el pase y puedan intervenir. Entonces, vamos a iniciar. Lo importante aquí va a ser que ustedes también puedan participar, porque a través de sus propias experiencias van a poder aportar eh, al grupo y también de alguna otra manera van a poder ustedes sacar conclusiones, ¿no? Contrastándolo con la información que tenemos aquí. ¿Ok? Bien. La pregunta para iniciar esta sesión es, ¿qué entienden ustedes por comunicación? ¿Qué entienden ustedes en su labor actual como auxiliares por comunicación? Vamos, espero sus respuestas por el chat. Yo las voy a ir leyendo mientras ubican sus respuestas. Camila Valencia indica intercambio de información. Sí, em, la comunicación como tal implica pues lo que es intercambio de información que yo puedo tener, ¿no? Información que también yo puedo recibir. Intercambio de ideas. Sí. Por otro lado, aparte de los datos como tal, tenemos las ideas, ¿no? Que salen a partir de la razón, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos esa facultad, tenemos esa capacidad, ¿no? De poder razonar y compartir ideas, ¿no? Como tal. Bien, ese fue el comentario de su compañera Silvia Guanino. Ahora un usuario que indica Samsung SM dice es dialogar con la otra persona. Sí, establecer un diálogo. Puede ser por gestos, puede ser miradas, puede ser de forma verbal también, puede ser también a través de una carta, a través también ahora del medio digital, WhatsApp, las redes sociales en general. Es un diálogo entre dos personas, dice Ana Díaz o más a la vez intercambiar ideas. Sí, el objetivo es intercambiar ideas, ¿no? Básicamente, eso creo que estamos coincidiendo mucho, ¿no? Motorola indica expresiones faciales también podría ser, si hablamos de los gestos, las miradas, etcétera. Bien, a ver, vamos a leer algunas otras respuestas. Intercambiar ideas comunicándonos, es un intercambio de ideas y expresiones. Conversar con otra persona. Gloria indica intercambiar ideas, conversación. G indica intercambio de diálogo.
Quispe Blanca indica hablar y escuchar bien para entenderse de verdad. Ana indica compartir ideas, opiniones a través de miradas, señas, gestos. Y Cintia indica compartir ideas de manera clara. Profesor, Sí, creo que la mayoría. Sí, Luis Elías. Sí, adelante, te buenas escuchamos. tardes a todos compañeros. La comunicación es entre dos personas, un emisor y un emisor, y también se da en un grupo humano, ¿no? Es la comunicación desde que apareció el hombre por señas, luego fue evolucionando hasta llegar el lenguaje, la comunicación oral, la comunicación escrita, pero todo tiene un fin de que poder comunicarse para algo. Ese algo es un bien de grupal, ¿no? Donde nos podamos entender con ideas hacia un objetivo eh, para progresar, ¿no? Avanzar en la sociedad. Excelente. Sí, yo creo que, a ver, primero hemos coincidido todos en que tiene que ver con el acto de poder intercambiar algo que yo tengo hacia otra persona y que esa persona también puede intercambiar, poder también recibir algo nuevo quizás o algo mejor de otra persona, ¿no? Y así también dentro de un grupo de personas, ¿no? De forma un poco más compleja, ya no solo bilateral. Pero la comunicación es eso, ¿no? Y algo que comentaba su compañero también, con el fin de mejorar. Entonces, a eso refiere la comunicación, de modificar a la otra persona y también modificarnos a nosotros constantemente. ¿A través de qué? De poder recibir ideas, información de otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, en este caso, ubicándonos en el puesto, en la función del auxiliar, vamos a usar la comunicación para poder brindarles siempre una mejora, ¿no? A los estudiantes, siempre dándoles algo mejor de lo que ya tienen, ¿no? Puede ser pequeño, puede ser muy significativo, pero siempre va a ser algo que va a ir siempre en mejora de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante mantener ciertos códigos eh, que se van dando en cuanto se van modificando algunas normas, porque pues ustedes saben que el marco de la educación en el Minedu, por ejemplo, maneja ciertas normas y también ciertos planes, ciertos protocolos o ciertas directrices. Entonces no podemos salirnos de ellos. Y muchas de esas directrices, también para que tengan esta información ya de plano, que también vamos a tocar aquí, tienen que ver con algunas recomendaciones no normativas, porque por ejemplo la ONU no brinda normas, reglas que todos los países tienen que cumplir a rajatabla, sino recomendaciones que deben seguir los países y que pues se han acordado entre todos, ¿no? Para poder dar cierto enfoque a ciertas normas, ¿no? Y por ende también a cierta conducta social en las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay límites que quizás antes se veían como algo cotidiano, normal, que ahora pues es importante tener en cuenta a la hora de comunicarnos. Hay que recordar algo también. Antes podíamos quizás, no sé, vamos a hablar de los 2000, pero no ir tan lejos, y la comunicación con esa generación, con esos jóvenes de secundaria, va a ser diferente a la que vamos a tener ahora, con los jóvenes del 2026, de las promociones, de los chicos de secundaria, el segundo, tercero, en general. Entonces, es más, podemos nosotros, desde nuestra perspectiva, entender algo o entender que quizás o tener una expectativa de lo que ellos van a recibir, de lo que nosotros damos, le estamos dando, que ellos quizás van a tener otro tipo de lectura de lo que nosotros estamos comunicándoles. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido y por eso es importante establecer más que una comunicación efectiva, ¿no? Y muchos de ustedes también al intervenir están también brindando pues un enfoque, ¿no? Más de comunicación efectiva, ¿no? Hablamos de que la comunicación sea clara, consistente, ¿no? Entre dos o más personas de forma verbal o no verbal, los medios, los recursos que tenemos para poder comunicarnos. El tema de la parte emocional también es muy importante, ¿no? Yanela Navarro. La parte emocional también vamos a comunicar y vamos a observar, ¿no? Algunas situaciones en las que ellos nos van a expresar sus emociones de forma verbal y no verbal. Y hay que también tener la suficiente continuidad en el trato para poder identificar, porque cada persona o cada grupo muchas veces
va a expresarse de forma distinta y hay que saber identificarlos para poder comunicarnos de forma adecuada, ¿no? Siempre en el marco de lo que pues necesitamos trabajar, ¿no? O sea, en este caso, el marco que nos ubica, en este caso, el Minedu, ¿no? Bien, comunicación del auxiliar. Voy a presentarlo un poquito más grande para que puedan verlo. Bien. Comunicación del auxiliar, herramienta fundamental. La comunicación efectiva es esencial en el rol del auxiliar de educación secundaria, atravesando funciones, aquí hay que tenerlo claro, formativas, funciones orientadoras y preventivas. Ahora, una está relacionada con la otra. Las dos primeras van a ser prácticamente primas hermanas, formativas y orientadoras. ¿Para qué oriento yo a mis alumnos o a los estudiantes? Los oriento para formarlos en ese proceso formativo, porque de eso se trata la educación. ¿Ok? Y las preventivas son para evitar cualquier tipo de problema, para ser más práctico, cualquier tipo de problema que se pueda presentar, ¿ok? De acuerdo, pues, a la edad, a alguna situación específica, algo que nosotros ya podemos poder identificar, etc. Bien, ahora, funciones principales. Facilita la transmisión de normas, detecta tempranamente señales de riesgo, conflictos y necesidades emocionales. Repito, facilita la transmisión de normas. Esas normas nosotros tenemos que ya conocerlas, ya es un tema, vamos a llamarlo administrativo, tenemos que tenerlo al tanto, tenemos que estar muy pendientes de ello y a tiempo, ojo, porque también tengan en cuenta algo. Hay quizás alguna norma interna que pueda ser modificada año tras año de alguna otra manera. Entonces hay que estar al tanto de todo ello para poder comunicarlo y que sea parte de nuestra, de una, vamos a decir así, una cultura, ¿no? Que tenemos que hacernos siempre una idea de cómo se está manejando la institución para a través de ello poder, en este caso, comunicarnos con los estudiantes. Porque si no estamos muy informados, de, no sé, algún cambio o alguna norma, quizás podamos cometer errores y podemos malinformar al estudiante. Aquí tenemos una pregunta, por rato no le escucho. Dice Lucy, en el caso del nivel inicial, el auxiliar tiene que ser más comunicativo y expresivo. Em, en el nivel inicial ya es un tema diferente, porque estamos hablando con un ser humano pues que tiene otras características, ¿no? Es un poco más, vamos a decir así, paternalista, por así decirlo, la forma en que se trabaja en inicial, sobre todo cuidando la seguridad. Aquí también trabajamos cuidando mucho la seguridad de los estudiantes, pero es un poco más, vamos a decir así, formativo, pero desde un punto de también darles el libre albedrío, ¿no? Desde el punto de vista orientativo, ¿no? De darles orientación. Nosotros no podemos ser autoritarios, ¿no? Hay situaciones en las que quizás podamos aplicarlo como un recurso, pero muy, vamos a decir, de forma muy discontinua, ¿no? No podemos ni aparentar ni ser autoritarios dentro de la institución con los estudiantes, porque eso sí nos puede poner a nosotros en situaciones negativas y a ellos también les va a afectar, ¿no? Hay que tener siempre claro eh, en qué etapa, en qué época nos encontramos, ¿no? Y es así, la situación en estos años, en las instituciones educativas, se torna de esa forma. Entonces hay que tener mucho tacto en ese sentido. Y bien, entonces hablamos de la transmisión de normas, detectar tempranamente señales de riesgo, conflictos y necesidades emocionales. Para eso, lo básico que hay que tener y una herramienta, o en este caso una habilidad que hay que aprender constantemente es estar enterado de todo. El auxiliar debe estar enterado de todo, no de todo lo que pasa en la institución, sino de lo principal, lo necesario. Si hay algún problema que haya escalado de repente, no sé, de salón en salón, entre grupos, o un estudiante, o ha habido algún tema quizás muy grave de violencia, de agresión, etc.,
debe estar muy informado siempre el auxiliar, debe de forma, con su propia iniciativa, debe estar informado para que pueda, pues, no necesariamente actuar directamente, pero sí tener las precauciones del caso. Ahora, algo muy importante, ya vimos que para empezar tenemos pues las funciones formativas, orientadoras y preventivas. Ahora, los espacios clave de contactos son el ingreso, la salida, como como los principales, los dos más importantes, los recreos, los cambios de hora y actividades formativas. ¿Ok? Pero los principales siempre van a ser el ingreso y la salida. De ahí viene lo demás. Lo principal que siempre tienen que tener en cuenta ustedes es estar muy atentos en el ingreso y en la salida. Los recreos, los cambios de hora también, pero van a estar en un, vamos a decir, en un segundo nivel. ¿Ok? Y actividades formativas, ¿no? Son oportunidades para establecer vínculos basados en confianza y respeto mutuo. Y aquí viene el punto, ¿no? No ser muy estrictos, evitar el pensamiento ya de blanco y negro. Ya en educación las cosas ya no son blanco y negro, tienen muchos grises, entonces hay que tener siempre en cuenta ello, ¿no? Para poder tratar con los estudiantes de ahora. Si no, repito, vamos a poder tener muchos inconvenientes, quizás no a corto plazo, quizás a largo o mediano plazo. A veces hay estudiantes que se guardan las cosas y en ciertas situaciones recién las comentan o las dicen, ¿no? Y a veces eso es peor. Por eso es importante evitar generar cualquier tipo de reacción negativa en el alumno. Pero es importante estar muy enterado de todo y tratar de alguna otra manera, entender el contexto donde nos estamos desarrollando. Enfoque de derechos. Esta parte es básica en donde gira todo, ¿no? Justo como le estaba comentando. Cuando hablamos del Minedo, hablamos de ese marco de límites que nos ubica el Minedo para poder actuar, ¿no? Reconocer la dignidad del estudiante. Dignidad, una palabra muy importante, ¿ok? Siempre tenganla en cuenta cuando se expresen con los estudiantes. La dignidad, ¿no? La dignidad del estudiante. Promover el diálogo y evitar prácticas autoritarias o humillantes. Lamentablemente, actualmente, eh, un recurso quizás que, por ejemplo, derive del mando directo, ¿no? Pero de forma quizás muy, que se vea demasiado exagerado, ¿no? Como una orden, puede traducirse en una acción humillante para el alumno. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho criterio, mucho tacto a la hora de hablar. Sobre todo las formas, porque en realidad el contenido muchas veces va a ser y eso no va a cambiar. O sea, de generación en generación, de año tras año, cambien las normas en Mineduc, ¿no? El contenido muchas veces no va a cambiar, porque al final el objetivo siempre va a ser el formativo, ¿no? Si en principio siempre va a ser el formativo, ¿no? Como hemos visto. Entonces, pero la forma siempre hay que tratar de que sea lo más positiva posible, ¿no? Es diferente que yo le diga a una persona, lo has hecho mal, a que yo le diga, puedes mejorar en esto. Entonces, el decirle a una persona y juzgarla y señalarle y decirle que lo ha hecho mal, se puede denotar como una expresión autoritaria. Pero si yo le digo, puedes mejorar en esto, entonces se denota como una expresión más positiva, ¿no? El contenido prácticamente es el mismo, porque le estamos dando, en este caso, opción de observación para que él pueda mejorarla, corregirla, ¿no? A futuro. Pero la forma es la que cambia, ¿no? Entonces, a eso vamos, entender un poco en el contexto en que nos estamos desarrollando, que no es el mismo que cuando nosotros estuvimos pues en el colegio. Y es más, no va a ser el mismo si usted atiende a un grupo de estudiantes este 2026 y quizás atiende a este mismo grupo, a un grupo de estudiantes del mismo grado, pero el 2030 va a ir cambiando. ¿Ok? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo las formas, el proceder. Impacto pedagógico. Contribuye al desarrollo de la autonomía, autorregulación emocional y convivencia democrática. Repito, autonomía, autorregulación emocional y convivencia democrática. Entonces, hablamos primero de la independencia de este estudiante, de este grupo de estudiantes. Ahora, esa, vamos a decir, independencia, ¿no? Que pueden tener autonomía,
va también, tiene que ir de la mano con un acompañamiento para que ellos mantengan una regulación de sus emociones y puedan también respetar los derechos de su otro compañero o el grupo, del grupo en general, ¿no? Y esto pueda también enmarcarse dentro de las normas de la institución para poder convivir de forma, vamos a decir así, democrática. Entonces, nuevamente, en esta primera parte llegamos a ese punto. Es importante entender el contexto para a partir de eso poder tener el suficiente tacto para poder interactuar con los estudiantes. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Contacto cotidiano. ¿Se logra ver la PPT? Por favor, me confirman por el chat si se logra ver bien la PPT. Ok, excelente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces. Contacto cotidiano y vínculo. Momentos clave. Ya lo comentamos, ¿no? Y lo repasamos. Ingreso, salida, los dos primeros, ¿ok? Las principales. Te vienen recreos, cambios de hora y actividades formativas, ¿ok? Todas estas son siempre oportunidades para crear confianza, no para observarlos, juzgarlos, sino crear confianza en ellos. Lo primero va a ser la confianza. Si no tenemos confianza, por más que nosotros asumamos el cargo de ser auxiliares en educación o tenemos el cargo, vamos a decir administrativamente, o nos han contratado para ser auxiliares en educación, y yo soy el auxiliar de educación en secundaria en esta institución. Pero si yo no tengo la confianza con el alumno, entonces, con el estudiante, pues de nada me va a servir el cargo que administrativamente me han dado o las funciones que me han ubicado en mi manual. Necesito primero crear confianza para poder aplicar todas estas funciones en mi alumno. Bien. Enfoque de derechos. Comunicar reconociendo la dignidad del estudiante, promoviendo diálogo y evitando prácticas humillantes. Bien. Continuemos. Características con adolescentes. Particularidades de los adolescentes. Buscan ser escuchados, reconocidos y valorados. Nosotros pues ya estamos en una edad, ¿no? Somos adultos y quizás esto para nosotros quizás siga siendo todavía parte de, pero no es algo importante, relevante. Para ellos sí es algo relevante y en ciertas edades, en ciertos grados, sobre todo en ciertas edades, porque vamos a ver que no todos los grados tienen la misma homogeneidad en la parte de las edades en general, ¿no? Pero en ciertas etapas vamos a ver que todo esto se va a mezclar con ciertos procesos hormonales que van a ser un poco confusos, ¿no? Para ellos y van a generar distintas reacciones, más que emociones, reacciones que vamos a poder observar, ¿no? Rechazan comunicación impositiva y descalificadora, ¿no? Entonces, evitar, repito, evitar ese tipo de proceder, ¿no? Ese tipo de forma. El contenido, repito, puede ser una observación fuerte, quizás algo que ustedes han visto, pero la forma tiene que ser lo más, mm, no sé si decirle metafóricamente, pero lo más criterioso posible, ¿no? Evitar palabras negativas, siempre con palabras positivas. Al final les voy a enseñar una técnica que es muy interesante a la hora de hablar con un estudiante y hacer una observación. Bien, escucha sin juzgar, mostrar disposición para escuchar, validar emociones, aunque no se apruebe la conducta. Característica clave, clara, respetuosa, empática y coherente, entre verbal y no verbal. Lenguaje sencillo, sin gritos ni ironías. Es importante también el tono, ¿no? No, el profesor, o el auxiliar me ha gritado, ¿no? Pero quizás usted no le ha gritado, quizás usted tiene un tono de voz muy alto, sobre todo en los varones pasa mucho eso. Y pues puede tener algún tipo de queja de parte del alumno, que puede escalar, es más. Entonces es importante mantener un tono y entrenar el tono para poder hablar con los alumnos, ¿no? Podemos variar los tonos,
de voz, pero siempre que sea algo cálido, que sea algo sencillo, ¿no? Evitar tonos muy altos a la hora de expresarnos con los alumnos para evitar cualquier tipo de malentendido en ese sentido, ¿no? Siempre se puede hacer, siempre y cuando se entrene. Beneficios comprobados. Según UNICEF, fortalece el vínculo autoadolescente, favorece confianza y aumenta cooperación, ¿no? Entonces, y lo último de esta parte, impacto del auxiliar. Permite orientar conductas, prevenir conflictos y fortalecer el clima escolar. Acá lo más importante, lo que hemos visto en la primera parte, la última ya, que prácticamente lo hemos desglosado aquí. Por las características del adolescente o de los estudiantes de secundaria, es importante el hecho de, primero, ganarse la confianza de los alumnos. Es lo principal. Si nosotros ejercemos la función como, vamos a decir así, como robots, ¿no? Tenemos un manual, función 1, 2, 3, 4, 5. Yo cumplo con las funciones que ubico ahí y nada más. No procede así. Los estudiantes se dan cuenta de ello y muchas veces son muy críticos. Desde su perspectiva, desde sus experiencias, van a ser críticos. Si tenemos claro que el estudiante siempre busca validación, siempre busca reconocimiento, hay que tratar de trabajar con ello, evitando, repito, términos negativos o que sepamos que van a resultar negativos para ellos. Bien, vamos a leer, quizás por ahí tenemos algunas preguntas. A ver, bien, continuemos. Y en este sentido, algo muy importante, la escucha activa. La escucha activa es una competencia clave del auxiliar de educación secundaria en su rol orientador y preventivo. Entonces, la escucha activa es lo primero que necesitamos ejercitar. No quiere decir que evitemos hablar, quiere decir que evitemos hablar con el alumno, expresarnos desde el primer día. Hay que siempre, o sea, tener una presencia dentro de la institución, pero eh, es mejor escuchar, escuchar en el sentido de, como les comenté, estar enterado de todo, escuchar qué es lo que sucede en la institución en general, no solamente con el alumno, en general para poder entender un poco al alumno también cuando nos exprese algo, ¿no? Muchas veces el adolescente va a expresar algo, por ejemplo, que con sus palabras dice una cosa, pero con sus acciones dice otras. Con los precedentes dice otra, con los antecedentes dice otra. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque pues eh, podemos dejar llevarnos quizás por las palabras y podemos también cometer un error. Sucede, hay situaciones como esta. Seguramente en un momento voy a también a darles el pase a ver por ahí alguno tiene alguna situación que le haya sucedido, le haya pasado general en su labor y puedan también compartirnosla. Pero se dan situaciones en que a veces se peca de solamente escuchar al alumno, pero no leer sus gestos, no tener claro el contexto de la institución, de repente antecedentes o algún problema, ¿no? Cosas que viene ya arrastrando. Entonces, desde ahí hay que empezar a entenderlo, no solamente es escucharlo, ¿no? La escucha activa tiene que ver con todo esto, con estar enterado de todo y a partir de eso poder tratar con el alumno. Implica atender de manera consciente las expresiones verbales y no verbales del estudiante, demostrando empatía, respeto y neutralidad. Otro punto importante, ¿no? La neutralidad. Ser lo más objetivos posibles a la hora de... Es prácticamente cuando se trata del auxiliar, el auxiliar normalmente va a estar de alguna otra manera también, vamos a decir, inmerso en situaciones de crisis, de conflicto. Entonces, el ser objetivo va a ser importante, ¿no? Es como cuando está una persona manejando su empresa, ¿no? O está un gerente está manejando su empresa y hay algún conflicto de intereses entre empleados. No puede ponerse ni de un lado del otro, ni del lado de uno ni del otro. Quizás hasta puede ser su familiar, uno de los empleados.
pero no puede ponerse del lado del uno ni el otro. ¿Por qué? Porque si se pone del lado de uno y esta persona quizás no conviene a la empresa o esta situación no conviene a la empresa, se va a ver inmiscuida en una situación que va a ir en desmedro de la organización. Entonces es importante ser neutral, ser objetivo a la hora de ver este tipo de problemáticas, sobre todo cuando hay crisis, problemas, conflictos entre estudiantes o grupos de estudiantes. Esta práctica permite identificar causas de conductas o situaciones de riesgo, fortalece el vínculo socioafectivo y favorece la mediación de conflictos, que lo vamos a ver constantemente. La mediación. El auxiliar va a ser un mediador, en muchos casos, y vamos a verlo en un momento también. Asimismo, promueve la reflexión crítica del estudiante, la autorregulación emocional y la asunción responsable de sus actos, contribuyendo a una convivencia escolar formativa y democrática, como ya lo hemos visto. Y esto sí parte del Minero. ¿Ah? Comunicación empática y validación. Primero, ¿qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del estudiante para comprender sentimientos, pensamientos y reacciones sin minimizar sus emociones. Validación emocional. Reconocer lo que el estudiante siente sin justificar conductas inadecuadas. Y ahí vamos a las formas. Las formas muchas veces van a partir de esto, ¿no? Entiendo que estés molesto o esta situación te ha afectado, ¿no? Si hay un interés, si hay un conflicto de intereses, si hay quizás alguna pelea, alguna riña o algo que haya pasado en cuanto a dos grupos o dos personas, dos estudiantes, eh, los dos siempre se van a sentir afectados. No va a haber, normalmente no es que uno se sienta afectado y el otro no, ¿no? Normalmente los dos siempre se van a sentir afectados. Entonces, hay que lidiar con los dos lados y tratar de comunicarles que estamos entendiendo, para a partir de eso poder solucionar, escuchar y luego tratar de dar solución, una solución mediadora, ¿no? Que favorezca a los dos lados. Muchas veces se va a dar, muchas veces quizás en la práctica, quizás en la teoría suena bonito, pero en la práctica a veces no se va a dar del todo. Pero en lo posible, el mediador nunca va a ser perfecto. En lo posible va a tratar siempre de que haya cierta paridad. Y eso es lo más importante. Intensidad emocional en adolescentes. Las emociones se viven con intensidad, evitar respuestas impulsivas o descalificadoras. Y ahí justamente íbamos, ¿no? El proceder al cómo hacerlo, ¿no? No al qué, sino al cómo, ¿no? Y muchas veces el tema emocional es muy pasajero. O sea, vamos a ver un estudiante muy molesto, quizás muy ensimismado, ¿no? Pero pasa el otro día y está tranquilo, está totalmente tranquilo como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, hay que entender también eso, los cambios emocionales, tanto en hombres como en mujeres, en esa edad. Entonces, hay que comprender de alguna otra manera esas situaciones para poder manejarlas de forma adecuada. Si no, se nos pueden escapar de las manos. Si por ahí mencionamos algo que quizás pueda sonar descalificador para uno o para los dos lados, vamos a soltar prácticamente ese poder que tenemos para poder mediar, ¿no? Y al final vamos a terminar siendo quizás parte del problema. Entonces es importante la forma, ¿no? La comunicación, la forma en la que se habla de forma, primero verbal, ¿no? Y también obviamente acompañado de la comunicación no verbal, ¿no? Resultados de la empatía. La empatía reduce resistencia siempre, en toda negociación, en toda mediación de conflictos, genera apertura al diálogo y favorece la cooperación. Esto es de manera natural, normal. Todo ser humano va a virar hacia ellos si le muestran empatía. Desarrollo emocional. Un adulto que valide emociones contribuye a la autorregulación emocional del estudiante, fortaleciendo respeto y confianza. Cuando hablamos de validación emocional, estamos hablando de validar, ¿no? Lo que en el momento, de poder expresar en este caso, que estamos viendo que pues está sucediendo, que le está afectando, ¿no? Y que es un ser Permítame, humano así como nosotros. A eso nos referimos como una validación emocional de la empatía, ¿no? No necesariamente es que nosotros estemos totalmente de acuerdo con ellos. Eso ya pasa a segundo plano, ¿no? Cuando se trata de, pues, empatía dentro de lo que es el plano del aula, o en este caso de la institución, dentro de alguna crisis o algún conflicto de institución educativa, pues tiene que ver con ello, ¿no? Con poder utilizar la empatía en principio para poder resolver una problemática, ¿no?
y darle una buena atención, obviamente, a los estudiantes. Bien. Sí. Ah, mira. Ya. ¿Has aprendido algo abajo? No, Luis, por favor, vamos a silenciarlo. Ya está. Continuamos. Comunicación asertiva y disciplina. Firmeza respetuosa. Expresar normas y límites de manera firme, pero respetuosa, sin autoritarismo ni permisividad. O sea, podemos decir muchas cosas sin necesidad de quizás elevar la voz o callar al alumno o no dejarlo hablar. Podemos, si nosotros nos tomamos un tiempo, podemos ubicar un speech adecuado para que pues sea firme, sea claro, pero a la vez no sea invasivo, ¿no? Lo importante, como ya dije en un momento, la parte inicial es el tono, es algo básico. ¿Ok? Disciplina formativa. Disciplinar no significa castigar, sino generar aprendizajes que ayuden a comprender secuencias. Básicamente es ello, ¿no? Hay diversas formas. Ahora, eso quiere decir que el castigo, como se entiende, tal cual, en el término más general de la palabra, sea algo totalmente malo, no necesariamente. Hay formas de, vamos a decir así, establecer ciertos castigos, pero sin necesidad de que sean algo eh, que se vea exagerado, ¿no? Que se vea quizás demasiado autoritario, ¿no? Pero hay formas de poner, vamos a decir, límites, ¿no? Al alumno y vamos a decir así, por no castigarlo, ¿no? Pero quizás no es la palabra exacta, ¿no? Quizás la palabra es sancionarlo de alguna otra manera, ¿no? Pero de una forma constructiva, ¿no? Ahora lo que se llama, ahora en educación, bueno, quizás no se ve mucho en Perú, pero se habla mucho del tema de la mediación. El educador actualmente, según la ONU, es un líder, debe ser el líder. Debe ser líder y también debe ser mediador. Entonces, en ese sentido debe de aplicar ya no la justicia punitiva, ¿no? La justicia punitiva es la que, pues, por medio del derecho, ¿no? Se aplica justamente, pues, tenemos una constitución y si tenemos una falta, hay una sanción por ello. Si hay un delito, hay otra sanción, ¿no? Una pena, etc. A eso se le llama justicia punitiva. Pero hay otra justicia que está trabajando mucho y está poco a poco, vamos a decir, empezando a tomar parte, ¿no? Del derecho, es la justicia restaurativa, que es justamente esa justicia que busca aprovechar los conflictos para poder generar cosas positivas, ¿no? Y ya no solo sancionar o no sancionar, evitar sancionar, sino aprovechar la situación para generar quizás algún beneficio para las víctimas o para la sociedad en general. Entonces, en ese sentido también, pues a la hora de castigar o reprender, podemos usar esa situación en beneficio de la institución, en beneficio del propio afectado o la persona que ha cometido quizás el error, ¿no? Si hay alguna situación como esta. ¿Cómo ser asertivo? Tono adecuado, ya lo comentamos, mensajes claros, expresiones en primera persona, espero que respete esta norma, o es importante que ingreses a tiempo, ¿no? Evitar humillaciones o situaciones que se parezcan a ella. Esta comunicación favorece reflexión crítica y responsabilidad del estudiante, desde la confianza. Bien, resultado, contribuye a una disciplina formativa donde las normas son comprendidas, aceptadas, fortaleciendo convivencia democrática, que es lo que indica Minero. ¿Ok? Bien, también indica que el auxiliar es un mediador. Entonces, el auxiliar como mediador tiene tres puntos claves. Neutralidad, crear un espacio seguro donde los estudiantes expresen sus puntos de vista sin interrupciones ni agresiones. Objetividad. Segundo, herramientas clave. Preguntas abiertas, reformulación de lo dicho, resumen de acuerdos y mensajes en primera persona evitando acusaciones. ¿Qué quiere decir eso? Reafirmar, rectificar. Resultado, transformar el conflicto en oportunidad de aprendizaje, desarrollando empatía, respeto y resolución pacífica de problemas. Entonces, vamos nuevamente a lo mismo, en asociar a los alumnos. Siempre, obviamente, auxiliar o docente, siempre va a haber una línea bastante ancha, una barrera, una distancia con los estudiantes. Pero es importante
asociarlos, es importante, vamos a decir claramente, ganárselos. De alguna u otra manera, es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de estrategia, que quizás con un grupo va a ser una forma, con otro de otra manera, o con un niño o con un estudiante en general, en específico de una forma u otra, va a costar quizás va a costar tiempo, pero va a ser positivo, porque ya el estudiante te reconoce como alguien. Es como en todo lugar en realidad. O sea, cuando una persona establece confianza y genera confianza, ya te reconocen así, ¿no? Como dicen, la primera impresión es la que cuenta. Entonces pasa mucho eso también en la institución con los estudiantes, pero hay que saber cómo ganarse. Es diferente ir a un trabajo y ganarte a tu jefe que ir a una institución educativa y ganarte a un grupo de estudiantes. Son otras formas cuales necesitamos aplicar y muchas veces son muy personalizadas, muy específicas, ¿no? Hay que ver qué tipo de estudiantes son, qué les gusta, qué no les gusta, qué entorno manejan. Entonces, a partir de ello, ir poco a poco generando confianza, creando confianza en ellos. Algo importante y básico, la comunicación preventiva. La comunicación efectiva del auxiliar de educación secundaria actúa como herramienta preventiva. Importante, 3 puntos. El diálogo cotidiano, con la mayoría por lo menos, si no es con todos. Observación sistemática. Por eso les comentaba, estar atento a todo, no solamente a lo que pasa con un estudiante, a lo que pasa en la institución en general, porque eso puede llevar a una situación problemática o quizás a una situación potencialmente quizás riesgosa, en este caso potencialmente problemática para la institución o para la relación entre los estudiantes. Y la escucha atenta, ¿no? Siempre. Tratar de escuchar atentamente. Antes que se hacía mucho el hecho de poder, muy aparte de los formatos que brinda, en este caso el Minedu, tener una agenda, una libretita la cual se va a ir apuntando, pues, diversos puntos, diversos, quizás características, puntos que podemos observar y que esto se puede en un momento, pues, tener en cuenta como un recurso, ¿no? Para, pues, no olvidarnos, ¿no? Porque es la memoria frágil, ¿no? De quizás alguna conversación, algún acuerdo, ¿no? O alguna situación específica que hemos podido identificar, ¿no? Que pues ya no se vaya, ¿no? Se queda en la libreta y la tenemos ahí clara en cualquier momento sucede algo, ya tenemos identificado una característica o algo que quizás veamos que puede ser clave para solucionar un problema, ¿no? Con un estudiante, por ejemplo. Mediante ello podemos detectar cambios conductuales, ausentismo, retraimiento o conductas agresivas indicativas de riesgo. Todo esto puede también estar asociado. Ojo, en una sola situación puede haber todo esto. Cambios conductuales, ausentismo, retraimiento, conductas agresivas indicativas de riesgo. Todo en una sola situación también se puede presentar. Facilita la expresión de problemas familiares, violencia o consumo de sustancias. El auxiliar debe informar responsablemente a tutores y directivos siguiendo protocolos, ofrecer contención sin juzgar y proyectar confianza. Y accesibilidad para fortalecer la detección temprana y el bienestar estudiantil. Bien, antes de seguir, aquí en esta parte, me gustaría compartir con ustedes un breve material, promedio de 5 minutos, en el que se ve, pues, un poco cuál es la labor que realiza, sobre todo en la institución educativa nacional, el auxiliar, ¿no? Y cómo esto también está muy influenciado con el tema de la comunicación, ¿no? Constante. Vamos con este material y luego de eso continuamos con la última parte de esta sesión.
más es amistad. Siempre tratamos de dialogar con ellos, aconsejarlos, ¿no? A veces entramos a las aulas cuando no están los docentes, cuando están en falta de inasistencia, entramos a las aulas y tenemos un plan de trabajo que llevamos con ellos, ¿no? Los hijitos que el primer trimestre ha culminado el 31 de mayo. Con respecto a las tarjetas de control, ya se les ha comunicado. Ya, ahora ya está que se ven más tarjetas de control. Algunos que ya lo están forrando. A los demás alumnos, por favor, les pido el día de mañana, los que desean ir a la Plaza de Armas, comportarse como alumnos que son de discusión republicana. Por favor. No, pues hijito, pues no van a desfilar a ustedes, no. Pero comportarse. No vaya a ser que queden subidos en unos árboles, trepados por ahí, lo primero que saben decir es el único que se fue una moto, por el estilo. Ahora más aún que hay policías ahora. Buenas tardes, soy el auxiliar Julio Córdoba Airas, ¿no? Me desempeño acá en la institución República de Chile. Nuestra función es controlar el ingreso de los alumnos, la disciplina dentro del plantel, controlar la asistencia dentro de las aulas y resolver los casos de indisciplina de que se producen acá dentro de la institución, ¿no? Y algunas otras que cometen los alumnos están a cargo de nosotros de resolver los casos, ¿cómo le puedo decir? Más sencillos. Pero más, a veces tocamos temas de la realidad, ¿no? Del día. ¿Qué problemas sociales, familiares presentan los alumnos de secundaria que ustedes tienen que orientar, aconsejar, apoyar? Acá, bueno, más son problemas de disputas entre compañeros, tienen algunos problemas que lo traen de casa y eso tratamos nosotros de orientarlos, ¿no? Hacer previos conversación con ellos, aconsejándolos qué es lo que ellos deben hacer, qué medidas tienen que tomar, ¿no? Y lo que les aconsejamos esencialmente es el diálogo con sus padres, porque de ahí viene. Nosotros estamos pues desde el ingreso hasta la hora de la salida estamos permanentemente con ellos y estamos rondando para ver qué es lo que sucede, qué es lo que tenemos que ver en el aula. Buenas tardes. Jóvenes, de antemano digo gracias por acordarse como la luna de los valores que tenemos que practicar no tan solo acá en la institución sino también en casa. Son valores que no debemos perderlo y al contrario tenemos que mantenerlo presente día a día para que así nosotros se nos haga prácticamente como un quehacer diario, ¿no? Para así formarnos como personas, para cuando nos formemos como personas poder presentarnos
ante la sociedad, y cuando nosotros nos presentemos a la sociedad también pedir a los que vienen atrás los valores, poder enseñar también a ellos. Si nosotros no enseñamos, imagínense quién nos enseña a los que vienen atrás de ustedes, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros mismos poner ese empeño, poner ese ímpetu para poder nosotros aprender y más adelante poder enseñar. También exigir, como también exigieron ustedes. Si no, jóvenes, ¿de qué juventud estamos hablando? Si nosotros no aprendemos, si nosotros no nos esmeramos, si nosotros no ponemos en práctica lo que nos enseñan, prácticamente mañana más tarde, cuando ustedes tomen ya la batuta, en el sentido de que los que están adelante de ustedes tengan a jubilarse y ustedes pasen a ser parte de las enseñanzas, puedan pedir y exigir así como también exigieron ustedes. Bien, vamos a culminar con la presentación. Ya estamos, bueno, es la última PPT. Vamos a culminar ya para poder ir culminando con la sesión. Quizás por ahí algunas preguntas. Bien, seguimos. Bien, más allá de los estudiantes, la comunicación se extiende a docentes, directivos y familias. La comunicación clara y oportuna favorece el trabajo articulado y coherencia en acciones formativas. El rol de nexo mediador, informar siempre sobre incidencias, avances conductuales y necesidades del, en este caso, estudiante. El lenguaje profesional, para evitar juicios personales y centrarse en hechos observables. Corresponsabilidad con familias. Comunicación orientadora y empática que promueve participación en la formación del estudiante. Alineación institucional, intervenciones oportunas alineadas con el plan de tutoría y convivencia. Y aquí viene justamente el tema administrativo, legal, por así decirlo, ¿no? En cuanto al tema de tutoría, convivencia y poder mantener y seguir las normas que pues rigen el Minedu, ¿no? Y por las que también tenemos un rol administrativo en ese sentido, ¿no? Errores y soluciones. Errores tenemos varios, ¿no? A veces gritos, amenazas, que a veces son voluntarios o involuntarios, comparaciones, también mucho se da de forma voluntaria e involuntaria, sarcasmos y exposición pública de errores que también se dan, ¿no? En el hecho de querer corregir, entre comillas, a veces tenemos esos errores que a veces se hacen de forma voluntaria e involuntaria. También no escuchar o asumir sin contexto es otra situación, y sobre todo en conflictos de intereses, ¿no? Soluciones, autocontrol emocional con técnicas pues de ayuda, de repente por ahí algunas técnicas de respiración, técnicas de regulación, ¿no? Las clásicas de para, respira, piensa, ¿no? PRP, la reflexión previa que siempre tiene que estar constante, se llama retroalimentación, reflexión constante y previa antes de una situación o de interferir en una situación, pero el lenguaje corporal, sobre todo el no verbal y el tono de voz, que ya lo comentamos, ¿verdad? Finalmente, la comunicación efectiva como base de la convivencia escolar. Construcción diaria. La convivencia escolar se construye a través de interacciones entre miembros de la comunidad educativa. Rol decisivo del auxiliar. Su comunicación es fundamental en este proceso. Relación. Las relaciones siempre tienen que estar basadas en el respeto, la empatía y participación democrática. Eso de parte de nosotros, ojo. Contribución del auxiliar. Comunicación clara, escucha activa y orientación firme pero humanitaria. Crean clima escolar positivo y seguro. Habilidades sociales esenciales. Fomenta diálogo, resolución pacífica de conflictos y autorregulación emocional. Bien, bueno, en esta parte me gustaría ya, si hay algunas consultas, pueden realizarlas. Y si tienen alguna situación, alguna anécdota que puedan comentar, si ya han tratado quizás con poblaciones de grupos de estudiantes de secundaria, pueden también hacerlo en este momento.
Buenas noches, licenciado. Nombre del documental. Ah, ok. Ya. Voy a, voy a compartir ese link. Les voy a compartir el link para que lo puedan ver cuando gusten. Ya está. Ahí lo acabo de compartir para que lo puedan ver cuando gusten. Bien. Si hay alguna pregunta, duda, si les ha agradado la sesión del día de hoy, les pido puedan dejar su me encanta, su corazoncito o su dedito arriba, su reacción. Bien, gracias, excelente, gracias, gracias. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, espero que esta sesión, toda la que hemos tenido, haya sido de su agrado, haya sido productiva para ustedes. eh, y pues la labor es bastante complicada, ¿no? No es fácil, es compleja, ¿no? No solamente se basa en la teoría, ¿no? Sino pues a la hora de la práctica es a veces lo más tedioso, ¿no? El poder llevar a la práctica, el poder mantener muchas veces la compostura ante situaciones bastante críticas que se puedan dar, eh, y poder dar solución también, que es lo principal. Al final, el auxiliar está como un mediador y como una persona que siempre, de alguna u otra manera, se tiene que ver como una persona que soluciona, resolutiva, ¿no? Que soluciona situaciones quizás hasta muy complejas, muy graves, ¿no? Y pues en ese sentido es una gran labor, una gran responsabilidad e implica mucha experiencia, ¿no? Mientras más experiencia haya, muchas veces mejor se toma una situación de conflicto, por ejemplo, en alguna institución, ¿no? Entonces, es básicamente conocer ciertos puntos, como lo hemos podido ver, y también, pues, practicar mucho, ¿no? Practicar mucho, estar muy atentos y tratar siempre de que todo marche de la mejor manera en la institución, ¿no? Por el bien de la institución, sobre todo los estudiantes, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Bien, gracias por sus comentarios. Por ahí veo a ver, excelente, gracias. Lucy dice, es un excelente tema y muy abierta para saber cómo controlar a los alumnos de secundaria. Sí, la verdad es que es un tema bastante amplio en realidad. Hay bastantes puntos que podemos tocar de forma muy, muy específica, ¿no? Tanto la parte teórica como la parte práctica. Muchas gracias a ustedes por mantenerse ahí y poder estar atentos a la sesión del día de hoy. Bien, bueno, yo hasta aquí. Me despido, agradezco su atención y su participación constante. em, y pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Bien, muchas gracias y hasta otra ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Magíster José Sosa. Comentarles también a los participantes, no se olviden, el día de mañana vamos a tener grandes premios, ya saben las reglas del proceso de las sesiones gratuitas que tenemos preparados. Buenas noches a todos y nos vemos el día de mañana. Gracias.